mensaje, y es que siempre me he preguntado por qué a mí como creyente, como nueva criatura, a veces, muchas veces, me llegan pensamientos de culpabilidad, frustración, debilidad, y aunque por encima podríamos decir, Marlon, estás en la carne, pero eso no me daría una respuesta a dejar de hacerlo o una respuesta para que yo viviera. Antes me estás diciendo, confórmate a que estás en la carne y vas a sufrir así. Pero ¿qué pasa si hay una respuesta a ello? ¿O qué pasa si hay algo que debemos saber? O incluso lo sabemos, pero no lo aplicamos. Y el tema de hoy, quiero que le prestemos mucha atención y siempre lo digo, y siempre que me pararé a predicar o estaré delante de los hermanos, olvídese de la persona que tiene al lado y empiece a tomar todo personal. Con Cristo, tome todo personal y no diga, no, esto es para este hermano, o esto es para mi papá o para mi hermano. No, no. Esto es para mí, ¿cierto? Y el tema que hoy debemos comprender, lo que muchos saben, el tema se llama su posición en Cristo. Su posición en Cristo. ¿Cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo ve Dios a Marlon? ¿Cómo ve Dios a don Gerardo? ¿Cómo lo ve en diferentes circunstancias que pasan en la vida? Así que para esto les invito, oremos por favor. Y Señor y Dios, te agradecemos porque nos das estos medios para poder incluso edificarnos. Señor, sé que yo no soy digno de poder estar aquí, pero también sé que no soy usado por mis capacidades o por mis talentos, sino por tu gran misericordia, por tu plan perfecto, Dios. Así que te pido que no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí, que yo sea igual un espectador que cada uno de mis hermanos. Háblanos, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Habla nuestro corazón, inquieta nuestra vida, y que con base en lo que vamos a escuchar de parte de ti, podamos tomar decisiones radicales, podamos en realidad aumentar esa fe que tenemos en ti, Dios. Te lo pedimos, Señor, y que sea el Maestro de Maestros, tu Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar desarrollando unos 3 temas. Y el primer punto de mi posición en Cristo, el primer punto se llama un concepto verdadero, pero que parece pocos lo saben, o lo saben y no lo aplican, pero es un concepto totalmente verdadero. Para esto vamos a ir, o primero quiero decir es, si usted algún día se ha llegado a preguntar y reflexionar, por decirlo, lo voy a tomar yo, Marlon se ha llegado y se ha sentado y ha dicho, bueno, Marlon, ¿a usted cómo lo ve Dios? Si yo me mantengo en una relación con Él, Dios, ¿cómo ve a Marlon? ¿Lo ve con agrado? ¿Por qué lo ve así? ¿Cierto? Y le aseguro que cuando usted se dé cuenta, que es lo que vamos a ver hoy, de lo que Cristo ha hecho en usted y de su posición que usted tiene, su vida, lo puedo asegurar no por mí, sino por las Escrituras, en las decisiones que tome a diario va a cambiar radicalmente. Si sabe cuál es su posición en Cristo, las decisiones que tome van a cambiar su manera de vivir. Entonces quiero que, nuevamente le digo, preste toda atención posible, igual yo. ¿Listo? Y vamos a ir a un primer pasaje que es en Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
quiero que de aquí en adelante le preste atención a ese conector con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 6 es el que más me impacta. Y dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, escuche bien, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el pasaje en el versículo 6? Dios coge a Marlon y lo sienta. No es que Marlon se haya sentado en los lugares celestiales por sus méritos, porque más adelante dice que no es por obras. Es Dios en el momento, según el contexto que vemos ahí desde el 1 al 4, que Él nos salva. En ese momento en que Él nos salva, posicionalmente Dios, dice ahí, nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ahora una pregunta importante sería, ¿qué clase de posición entonces tengo yo si estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Pues no es sino que se devuelva un poco al versículo 1, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Y dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Acuérdese, usted está en Cristo. Y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y es muy interesante porque usted fue puesto con Cristo en los lugares celestiales, sentado, usted está sentado con Él posicionalmente cuando usted cree en Él. Ahora, algo interesante es que si hay alguien que me está escuchando y no ha creído en el Señor Jesucristo, creo que este mensaje no tendrá mucha relevancia para él. Y antes es una invitación a que todo lo que va a escuchar lo va a poder adquirir si se arrepiente primero, si le entrega en realidad su vida al Señor. Entonces, bueno, tenemos algo muy interesante y es, estamos sentados en los lugares celestiales y entonces, como estamos en Cristo, acuérdese que usted en los lugares celestiales no está sentado por sus obras, según el versículo 9 del capítulo 2. Jamás, para que usted no se gloríe y diga, no, es que yo me lo gané para poder estar aquí, jamás. Entonces, dice que está sentado sobre todo principado y autoridad. Entonces, creo que en este momento usted se visualice lo que en realidad dice Dios de usted por medio de su palabra, no porque Marlon lo examinó así. Eso dicen las escrituras. Ahora, si yo tengo este punto claro o este concepto claro, podré entender la razón por la cual vienen esos pensamientos, como le dije al principio, de culpabilidad, desánimo o frustración a mi vida, que en realidad, y lo vamos a examinar, no tienen ningún argumento ni sustento bíblico para estar ahí en la mente del cristiano. En la mente del que no es cristiano, sí, pero en la mente del que ha sido renovado por Cristo, no tienen ni un solo argumento bíblico para estar en la mente del que es ahora renovado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estar observando. Para esto les invito a que entonces ahora sí profundicemos o vayamos a aguas más profundas en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Este es uno de los pasajes, por decirlo, muy conocidos por muchos cristianos, y tal vez si no lo conocía alguna persona que me está escuchando, pero entonces vamos a analizarlo a profundidad. Entonces dice el 28, 8:28, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, vamos a traducirlo como un poco al paisa, como para que lo podamos entender. Y dice, usted como creyente, usted debe saber algo. Si usted ama a Dios, usted debe saber algo. Que todas las cosas que le pasen a usted lo van a beneficiar o le van a ayudar para bien, porque todas son con un propósito y por eso usted fue llamado por ese propósito. Entonces, si usted sabe
que usted ama al Señor y todas las cosas le van a ayudar a bien. Y aparte de eso, sabe que usted tiene una posición en Cristo, usted se va a ver beneficiado de todo. Usted me dice, Marlon, ¿y qué cosas me ayudan a mí a bien? Pues las que son favorables y no favorables, desfavorables en su totalidad, o las buenas y las que no son tan buenas. Incluso, me atrevo a decirlo, que muchas veces, cuando usted confiesa su pecado y usted se siente débil, esa debilidad le va a ayudar. Usted me va a decir, Marlon, ¿cómo así? O sea, que si yo me siento carga por mi pecado y me siento débil por mi pecado, incluso Dios me dice a mí que eso me puede ayudar para bien. Sí. Vamos, por favor, a 2 Corintios 12:9. Y 2 Corintios 12:9 dice, o viene hablando el autor que es Pablo, del aguijón en la carne. En el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces observamos aquí algo muy interesante, y es que por todas partes, si usted lee las Escrituras, usted tiene beneficio en cualquier obra por lo que Cristo hizo por usted. Porque al final, en su debilidad, en lo que usted siente que no hizo tan bien, pero pidió perdón, y parece que todavía siguiera cargando con él, pero siente débil, él dice, vaya a él. Y usted en realidad va a glorificar a Dios como debe ser, o su poder se va a perfeccionar en usted más de lo normal. Y podemos observarlo con muchas palabras de la Biblia, como que Jesús no vino a buscar a los que le creían muy, muy buenos. Jesús vino más bien como, digamos, ese tipo doctor, a sanar más bien, o por los que estaban, o los que se sentían pobres de espíritu, o, o no tan buenos, ¿cierto? Entonces vemos que todas las cosas le ayudan bien al creyente. Entonces quiero que tengamos otra vez estos dos puntos en claro, y es, usted está posicionalmente con Cristo sentado a la diestra de Dios, en Cristo, no por sus obras, por lo que Cristo hizo por usted. Y todas las cosas, desde el momento en que usted cree en Cristo, todas le ayudan para bien y todas tienen un propósito para el cual usted fue llamado. Por esto vamos a pasar entonces al punto 2. El punto 2 dice, preguntas que no sabemos responder porque nos olvidamos de quiénes somos o nos olvidamos de nuestra posición en Cristo. Algo muy interesante en este pasaje es que cuando el creyente se olvida de lo que es en Cristo Jesús, pierde el rumbo de muchas circunstancias y se deja llevar de su necio corazón y no por lo que ha dicho creer, ¿cierto? Entonces vamos a leer desde el versículo 30, ahí en Romanos 8. Dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces mire que quién es el que justifica y el que lo glorifica a usted. Cristo. Dios mismo es el que a usted le da todos esos privilegios. No es que usted se los ha ganado como lo vimos anteriormente. Usted nunca se ganó nada. Dios, en su infinita misericordia, le concedió a usted, cuando se arrepintió, ser justificado y glorificado delante de sus ojos. Entonces quiero que desde este momento usted empiece a ver cómo lo ve Dios a usted, cómo me ve Dios a mí con estos pasajes que tenemos aquí. Esto es lo que queremos que observemos, que quiero que observemos. Y vamos a ver el versículo 31, que hay unas 4 preguntas que normalmente los cristianos se nos olvida responder por olvidarnos de nuestra posición. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cómo volvemos esta pregunta a una realidad de nosotros cuando nos olvidamos de nuestra posición en Cristo? Y es cuando el creyente o Marlon empieza a preguntarse y a decirse, no, es que yo siento que mi esposo está contra mí. No, es que a mí mi hijo me la tiene montada. No, es que este familiar
me está haciendo pagar por tribulaciones, y parece que fueran personas que estuvieran como en contra de nosotros. Pero ahora, si yo sé la respuesta que dice ahí, en el versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cómo podemos explicar un poco más este pasaje? Y es, si nos vamos a Salmo 50, a Salmo 56:9, en la última parte dice, esto sé, que Dios está por mí. Entonces, lo voy a ilustrar. Y es como si Marlon alguna vez hubiera tenido un hermano mayor y está en el colegio, tuvo un problema y alguien se quiere meter con Marlon. Y entonces Marlon llama a su hermano mayor y su hermano mayor, digamos así, pelea por él o lo defiende. Y dice, no, wow, espérese, con mi hermano no se meta, diría así. Y entonces, ¿cómo se sentiría Marlon? Marlon se sentiría, wow, hay alguien que puede protegerme y alguien en quien puedo estar seguro. Pues yo veo este versículo así. Dios, cuando alguien quiere meterse en contra de sus hijos, si usted es consciente de su posición en Cristo, de lo que usted es delante de él y del valor que usted tiene para Cristo, para Dios, Dios va a hacer lo mismo. Espérese un momento. Él es mi hijo. Y cuando yo me doy cuenta de que yo tengo un valor tan impresionante para Dios, entonces esa tribulación o esa persona que está en contra de mí, en realidad no tiene ningún sentido porque sé que hay alguien que es mayor y que me puede defender, ¿cierto? Entonces muchas veces quedamos como en ese tipo de preguntas y no las sabemos responder. Cuando llegan, Señor, ¿por qué mi hermano está haciendo esto contra mí? ¿O por qué mi esposo? ¿O por qué mi esposa o mi hijo? ¿Cierto? Entonces tenemos cómo responder con un sustento bíblico si conocemos el valor que tenemos para con Dios. Miremos, quiero que reflexionemos en esto último que he hablado y es, piense usted, otra vez vuelvo y se lo digo y lo voy a reiterar, para Marlon, ¿qué valor tiene Marlon para Dios? Y si usted lo examina bien, según lo que estamos viendo, Marlon tiene todo el valor en Cristo Jesús. Todo el valor lo tiene Marlon. Así que si una persona, por ejemplo, está escuchando este mensaje y no se ha arrepentido, pues no tendrá ese valor en Cristo Jesús del que estamos hablando. Así que debemos en realidad sentirnos privilegiados del valor que tenemos para Él delante de sus ojos. Versículo 33 dice, otra pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces muchas veces llega el pensamiento, o no sé si será nada más a Marlon, el pensamiento de culpabilidad. Y entonces Marlon siente que está siendo acusado por todos, por su mamá, por su hermano, por el hermano de allí, por el tío, y siente que está siendo acusado incluso por su misma conciencia. Pero es muy interesante que si yo conozco mi posición en Cristo, yo voy a responder como dice el versículo 33. Dios es el que justifica. Y yo lo hago de esta manera para ilustrarlo. Y es, cuando una persona es justificada delante de las leyes, no me imagino a esta persona yéndose a su casa, después de, sí, yéndose a su casa y decir, no, yo soy un pecador, no, yo por qué hice esto, no, yo por qué hice esto, cuando delante de las leyes usted ya es justificado. No tiene ningún argumento y no tiene ninguna razón el sentirse así, porque si incluso usted va allí donde el juez y le dice, no, es que yo me siento muy culpable, le va a decir, es que no hay evidencia. No hay evidencia de que usted sea un injusto. Antes aquí dice, usted es totalmente justo. Y si lo llamamos a esos términos espirituales, Marlon nunca debería sentirse culpable. ¿Por qué? Porque delante de las leyes de Dios, Marlon es justo en Cristo Jesús, eternamente. Entonces podemos algo aquí concluir y es que la culpabilidad, cuando yo estoy en Cristo Jesús, no existe. No existe, ¿por qué? Porque yo ya he sido justificado delante de Dios. Y eso es una de las cosas que a nosotros se nos olvida. Y como no sabemos cuál es nuestra posición y lo que ahora adquirimos en Cristo Jesús, entonces llega el pensamiento, no, yo me siento muy mal, no, y parece que usted confesó su pecado, pero sigue con la misma carga, entonces no tiene ningún sentido, sabiendo que en las escrituras le dicen, es que usted, Marlon,
Usted ya fue justificado en Cristo Jesús. Vuelvo y le pregunto, ¿qué valor tiene usted delante de los ojos de Dios? ¿Qué valor tiene Marlon delante de los ojos de Dios? Vamos a observar otra pregunta y es el versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Entonces, vemos aquí que hay una pregunta más interesante todavía porque está yendo más allá de la, podríamos decir, de la culpabilidad. Dice condenar. ¿Quién es el que condenará? Antes dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Entonces, hay una parte del creyente en algún momento, o a Marlon le ha pasado, en que piensa o se olvida de su posición en Cristo y llega hasta tal momento, hasta tal punto, que él dice, perdí la salvación, o ya no soy salvo, o no voy a ir al infierno ya, o no, Dios está a punto de derramar su ira delante de mí. Entonces el cristiano llega hasta este punto de culpabilidad que va más allá de la culpabilidad y se la cree. Y entonces empieza a vivir con eso diario. Un día, 2 días, una semana, y entonces el pensamiento empieza a absorberlo y se olvida de su posición en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la respuesta? Dice, Cristo es el que murió, Cristo, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y usted está con él. Eso dice en las escrituras, lo acabamos de leer. Y aparte dice algo muy interesante, el que también intercede por nosotros. Entonces, si yo tengo consciente este punto, cuando yo sienta el pensamiento supuestamente de condenación que en realidad no existe, yo voy a saber, es que cuando llegue el pensamiento, cuando llegue incluso el acusador de los hermanos delante de Dios, que mire lo que él hizo, es que mire lo que Marlon hizo, y Marlon empieza también a creérselo, y empieza a sentirse súper culpable. ¿Sabe qué va a hacer Jesús? No, espérese un momento. Padre, es que yo pagué por él. Y el padre va a responder, yo amo a mi hijo no me puede mentir a mí. Y en ese momento yo soy totalmente libre y justo delante de las autoridades, delante de la autoridad máxima que es Dios. Porque hubo un hombre que en realidad sí es justo y es Jesucristo, y le dice a Marlon, y le dice a Dios, es que él ya ha sido limpiado por el sacrificio que yo ya hice. Pero es curioso que muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos de que la condenación ya no existe. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús intercede por usted e incluso ya pagó por usted e incluso usted está sentado en los lugares celestiales. Y según lo que vimos atrás, usted ya fue justificado y glorificado en Cristo Jesús. La posición que tiene el creyente es, es demasiado grande para rebajarse a tal pensamiento de culpabilidad o tal pensamiento de condenación. No existe. No existe, pero que el creyente por sus emociones y por su pensar y por no estar afirmado en las escrituras o por no estar nosotros afirmados en las escrituras, nos olvidamos de lo que él dice de nosotros y empezamos a decir lo que yo digo de mí mismo y no me aferro a lo que él dice. Y vamos a observar la última pregunta que está en el 35, el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o peligro o espada? Le queda algo muy interesante, es que muchas veces cuando el creyente, digamos, pecó o hizo algo malo y pidió perdón, parece que siguiera con la culpa. Y como sigue con la culpa, cree que Dios al otro día lo va a amar menos. No, es que esta tribulación que estoy pasando es porque no, es que yo pequé, pero es que hay que diferenciar algo aquí, y es cuando usted no confiesa su pecado y cuando usted lo confiesa. Porque el que no lo confiesa, pues normalmente puede, en las escrituras, que le pase esto, pero si usted lo confesó, usted ya es libre en Cristo Jesús. O sea que usted no es menos amado el día de mañana. Dios lo ama a usted en Cristo Jesús. Y dice, no, ¿por qué tengo tanta angustia?
no fue por eso, es porque usted está creyendo eso, o porque me está pasando esta persecución, o porque no tenemos para comer, o no tengo para vestir, porque peligro, porque espada. Y empieza a preguntar el cristiano un montón de eso. Seguramente fue porque yo ayer pequé o ahorita pequé, y entonces Dios, y aunque yo ya confesé mi pecado, empiezo a pensar yo mismo y empiezo a escucharme a mi corazón perverso, y empiezo a decir, no, esto que le está pasando a usted, Marlon, es porque mire lo que hizo, mire. Y entonces Marlon empieza a pensar que es menos amado por lo que acabó de hacer, cuando en realidad la escritura no dice eso, porque miremos el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, todas esas cosas, dice, somos más, no somos vencedores, simplemente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que quién es Cristo Jesús. Entonces a mí me parecía muy interesante ver todas estas preguntas que a Marlon en algún momento le van a surgir o le surgen o le surgieron, y Marlon nunca supo responder porque no se acordó o no implementó la posición en Cristo que él tiene al momento de creer en Cristo, valga la redundancia. Vamos a observar un último punto, y es el privilegio de saber la verdad. El privilegio de saber la verdad. Y está desde el versículo 37 al 39. Y dice, leámoslo desde el 38. Por lo cual estoy seguro. Entonces, ahora quiero que usted ponga su nombre ahí según todo lo que hemos visto. Pablo estaba diciendo, el autor, ¿quién está diciendo? Pablo está diciendo, según lo que yo ya sé de Cristo y de mi posición, yo estoy seguro de algo. Entonces Marlon también debe decirse lo mismo si ya lo sabe. Marlon, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es que usted se lo ganó, es en Cristo Jesús que usted tiene todos estos privilegios. Usted no sé en este momento usted qué piensa, cómo lo ve Dios a usted. O en este momento yo pienso, no, yo no, ¿por qué habría de sentirme culpable? ¿Por qué habría de escuchar mi misma voz o mi mismo corazón? Cuando en realidad Dios mismo me está diciendo, es que Marlon, delante de mis ojos, tiene un valor impresionante, no porque Él sea el bueno, sino porque Cristo, mi Hijo, murió por Él y está sentado a la diestra mía en Cristo Jesús. El privilegio que tiene Marlon es impresionante delante de todos. Y quiero que lo examine así, delante de los ángeles, delante de los principados, Marlon, Víctor, Maribel, Yesid, Don Gerardo, todos ellos, y todos los que me están escuchando que han creído en Cristo, a todos ellos lo están viendo con un rango, por decirlo así, de jerarquía impresionante, porque fueron limpiados por el Cordero. Dios tiene un afecto tan impresionante sobre esos creyentes que, podríamos decir, es incalculable el amor que Él tiene hacia nosotros. Entonces, la pregunta es, si usted de aquí, después de cerrar esta reunión, sabiendo esto, usted va a seguir creyéndole a su mente, creyéndole a su corazón, ¿cierto? Entonces, podríamos decir desde ese punto que todo se lo debemos a Cristo. Usted no está sentado en los lugares celestiales porque es que usted se lo ganó. No, usted está ahí sentado porque Él murió por usted. Y tenemos toda clase de bendición espiritual, toda clase de bendición espiritual por Él. Y si no cree esto, entonces mire Efesios 1, versículo 13, dice que usted está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted tiene una cantidad de privilegios en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es si usted cree eso,
si usted cree su posición en Cristo para poder responder a cada una de esas preguntas, para adueñarse de cada situación. Es que esta situación a mí no me puede quitar el gozo. ¿Por qué? Porque es que yo recuerdo mi posición en Cristo. Es que, no, es que hoy no tenemos para hacer X o Y cosa. No, es que esto no me puede quitar la felicidad porque es que yo tengo una posición en Cristo. Quiero terminar como con un ejemplo que me viene a la mente y sería muy curioso observar al presidente, digámoslo así, sí, al presidente, y yo ir caminando y en la esquina del barrio mío encontrarme al presidente comiéndose una empanada. Yo me quedaría así. Pero el presidente con ese rango que tiene, con esa posición que tiene, se debería estar desayunando quién sabe qué, algo bien gourmet, algo bien raro, ¿cierto? En una parte que no estiera haber tanto bulla por este montón de carros y de calles que por aquí. Estaría con su familia, todo elegante, pero yo lo veo ahí comiéndose una empanada, ¿cierto? No, aunque lo puede hacer, normalmente por su jerarquía, por la posición que tiene, se vería raro. Lo mismo pasa con el creyente cuando va a su pecado. Por la posición que tiene en Cristo, se ve raro estar en el pecado. Se ve raro acudir a la incredulidad, porque es que la posición que tiene es demasiado grande. Entonces quiero que cada uno de nosotros podamos tener esto bien presente. La posición que nosotros tenemos en Cristo nos va a ayudar para cualquier circunstancia que tengamos, porque le vamos a saber responder a nuestro corazón que es engañoso y perverso, y a Satanás que quiere hacernos pensar que debemos sentirnos mal. Entonces, como conclusión, que va a resaltar y es que Marlon quiere vivir, y quiero que usted también lo ponga para su vida, y es que Marlon quiere vivir no por lo que siente o piensa de sí mismo, o piensa que es la situación. Marlon no va a vivir por lo que siente. Marlon va a vivir por lo que la palabra, Cristo y Dios mismo dice acerca de él. Porque entonces cuando Marlon se sienta, ay, no, es que yo me siento que estoy siendo culpable. No, yo no voy a decidir creerme a mí. Yo voy a decir que venir a la escritura y mirar, es que aquí dice Marlon, aquí dice Satanás, que yo estoy sentado en los lugares celestiales. Y en ese momento la palabra de Dios tiene tanto poder que lo va a hacer volver a caer en razón de lo que usted es. Entonces, empiece a vivir no por lo que siente en el momento, empiece a vivir por lo que Cristo ha hecho por usted y por la posición que usted tiene en él. Les pido por favor que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor y Dios, gracias porque es en realidad tu palabra, Dios, el manual de vida. Cuando acudimos a ella, en realidad hay verdad, hay reposo. Podremos saber cómo responder a diferentes circunstancias o momentos que tenemos en nuestra vida. Dios, en realidad tu palabra es tan cierta, Dios. Dios, nos asombramos de que tú, siendo el Dios Todopoderoso, nos hayas puesto en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, en este momento, los que hemos creído en Cristo, en este momento, espiritualmente, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto no lo ganamos nosotros. Esto lo hiciste tú, Dios. Señor, gracias por el privilegio inmenso de hoy decir, soy un hijo de Dios. Tengo tal posición delante de los ojos, tengo tanto amor delante de tus ojos, has dado tanto por mí, tengo tal valor delante de tus ojos, pero todo ello en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de nuestra posición, ayúdanos a que, indiferente de cuál sea la situación que pasemos, no creamos a nuestra conciencia o
o a nuestro entendimiento, sino que podamos ir a acudir a lo que tú dices de nosotros. Padre, muchas gracias porque es es un privilegio el poder acercarnos a ti y hoy llamarnos hijos del Dios Todopoderoso. Pedimos que, te pido que podamos vivir en esta verdad y que seas tú glorificándote incluso en nuestras debilidades cada día, Dios, en todo lo que emprendamos y hagamos, Dios. Gracias porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.